Hola, hoy vamos a ver álgebra de derivadas. La derivada que vamos a ver es la derivada de una constante. Vamos a ver la derivada de la variable independiente. Vamos a ver la derivada de una suma algebraica de funciones. Vamos a ver la derivada del producto de dos funciones. Y la derivada de un cociente de dos funciones. Vamos a empezar con la derivada de una constante, donde la derivada de una constante es nula. Si tenemos una función f de x igual a constante, donde constante es un número real, si f de x es constante, entonces para cualquier valor de x se verifica que la función incrementada es igual a la función sin incrementar. O sea, estamos diciendo que f de x más delta x es igual a f de x. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que el incremento delta i, que es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar, si las dos son iguales, la diferencia va a ser 0. Entonces, observemos que si tenemos los dos ejes, x e y, y tenemos una función constante, y tomamos un valor x, luego tenemos un incremento delta x, por lo tanto acá tenemos x más delta x, esta sería el valor de f de x, y para x más delta x, ¿cuál sería el valor de y? El mismo valor, f, para la función incrementada. O sea que la diferencia entre los dos valores es 0. Sabemos que existe un delta x, por lo que si queremos calcular delta y sobre delta x, esto es el incremento de la función, acabamos de ver que es 0 sobre delta x, por lo que este cociente incremental es 0. Podemos decir entonces que la derivada de la función sabemos que es el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, que acabamos de encontrar que este cociente es 0, por lo tanto el límite va a ser 0. El límite, o sea, la derivada de la función constante es 0. Ejemplo, si tenemos una función y igual a 2, la derivada es 0. Observemos que geométricamente la función constante es esta, y si tomamos un valor cualquiera de x y también tomamos otro valor incrementado, observamos que la función en x es 2 y la función para x más delta x también es 2, por ser una función constante. O sea, el ritmo de cambio es nulo. Esto ocurre para todas las funciones constantes. O sea que podemos escribir y igual a c. También se puede encontrar que dice y igual a k. En este caso c y k pertenecen a reales. Entonces la derivada es nula, 0. Vamos a seguir ahora con la derivada de la variable independiente. Bien, la derivada de la variable independiente es la unidad. La variable independiente es x. Esta función también se llama función identidad. Si tenemos los dos ejes y x y graficamos esta función, observamos que para este valor de x vamos a obtener un valor f de x. Si hacemos un incremento, encontramos un x más delta x, vamos a encontrar
f de x más delta x. Podemos interpretar que si queremos encontrar delta y, que sabemos que es esta diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar, observemos que como es esta recta que estamos viendo acá geométricamente para mismos valores que recorremos en el eje horizontal, van a ser los mismos valores que se recorren en el eje vertical. O sea que podemos decir que la función incrementada es igual a x más delta x. Observen que esta distancia es la misma que esta. Hagan la gráfica y verifiquen la gráfica para y igual a x, y luego si tomamos esta distancia va a ser la misma que esta distancia, son exactamente la misma. Por eso podemos reemplazar con la siguiente igualdad: f incrementada, x más delta x, menos la función sin incrementar, va a ser x. Así que ahora, luego de este reemplazo, x podemos simplificar con x y el resultado es delta x. Entonces ahora, si definimos este cociente incremental, delta y, ¿a qué es igual? A delta x. Por lo tanto, el resultado es 1. Así que lo que decimos es que la función derivada, en este caso, es el límite, cuando delta x tiende a 0, de ese cociente incremental. Este cociente incremental recién lo encontramos que es 1, por lo tanto el límite de delta x tiende a 0 de 1 es 1. Entonces, a manera de ejemplo, si la función es la función identidad, la derivada es 1. Entonces podemos decir que el ritmo de cambio es 1. Bien, vamos a ver ahora derivada de una suma algebraica de funciones, que es igual a la suma algebraica de las derivadas de las funciones sumadas. Entonces, si tenemos y es igual a u de x más b de x menos w de x, con u de x, b de x y w de x, funciones de x derivables. Si incrementamos x en delta x de la función dada, entonces y va a tener un incremento y cada una de las funciones se va a incrementar. Y tomó el incremento y u se va a incrementar también, la función b también se va a incrementar y la función w también va a recibir un incremento. Vemos ahora que tenemos que llegar nosotros al cociente incremental, así que lo que vamos a hacer es y no tendría que estar de este lado del signo igual, tenemos que dejar que quede solamente el incremento de la función. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la expresión? X más delta x más b x delta x menos w x más delta x, y ahí tendría que estar de este lado del signo igual. Pero observemos, según lo que tenemos en esta expresión, si ahora aparece en la parte derecha, evidentemente v y w tendrían que cambiar de signo. Así que tendríamos menos u de x menos b de x y más w de x, asociando u de x más delta x menos u de x más, ahora b sería b de x más delta x menos b de x. Solamente estoy asociando u, b y w. Acá me conviene poner menos, por lo tanto w va a quedar el incrementado positivo y negativo el w de x.
porque dejé el signo negativo afuera. Así que por fin encontramos delta i, así que hasta acá lo que queremos encontrar es delta i. Observemos cada uno de estos corchetes, que lo que tenemos acá es lo que se incrementó la función u, o sea, es u incrementado menos u sin incrementar. En el siguiente corchete tenemos que tenemos delta b, que es la función incrementada en b menos la función sin incrementar. Y en el último corchete tenemos otra vez el incremento de la función w, porque tenemos la función incrementada menos la función sin incrementar. Por lo tanto, delta i, que va a ser igual al incremento de la función u más el incremento de la función b menos el incremento de la función w. Por lo que, ¿cuál es el paso que queda? La función derivada es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, que es el límite cuando delta x tiende a 0, delta u más delta b menos delta w sobre delta x. Bueno, delta x distribuyo y hago el límite de cada uno de las sumas. Entonces tenemos que el límite, por propiedad de los límites, lo puedo hacer. Observemos que en cada término tenemos un límite del cociente incremental, o sea que lo que acabamos de encontrar recién es la derivada de la primera función más la derivada de la otra función menos la derivada de la última función. Por lo tanto, si tenemos la suma algebraica de funciones, la derivada es la derivada de la suma algebraica de dichas funciones. Un ejemplo es que si tenemos una función x más 3, ¿cuál sería la derivada? Sería la derivada de cada uno de los términos. La derivada de x vimos que es 1 y la derivada de 3 vimos que es de una constante 0. O sea que en este caso la derivada es 1. Bien, ahora vamos a ver la derivada del producto de dos funciones. Si tenemos una función u de x por b de x, la derivada va a ser igual a la derivada de la primera función, la derivada va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Si incrementamos x en un delta x, la función se incrementa. De la misma forma, u se incrementa un delta u y b se incrementa un delta b. Entonces las funciones incrementadas van a ser u más delta u y b más delta b. Recordar que tanto u como b son funciones de x derivables. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor de delta i. Así lo que vamos a hacer primero es encontrar cuánto vale la función i incrementada, o sea i más un delta i. Por lo tanto, la función incrementada va a ser el producto de las funciones incrementadas de cada uno de sus factores. Así que tendríamos u más delta u por b más delta b. Si trabajamos sobre esta expresión, haciendo la distributiva, tendríamos u por b más u por delta b más delta u por b más delta u por delta b. Por lo tanto, si quisiéramos calcular delta i, lo que tendríamos que hacer es pasar restando i, que no es otra cosa que u de x por b de x, hacia el otro lado. La expresión que nos quedaría sería u por b más u por delta b
Se dan cuenta que en este caso no pongo u de x y b de x solamente para escribir un poquito más rápido. Delta b más delta u por b más delta u por delta b. Hasta ahí seguimos con la expresión de la derecha, y ahora y, que pasa al otro lado, tendríamos con signo negativo. Así que esta expresión se puede reducir con la última. De esta expresión de delta i, lo que vamos a hacer es encontrar el cociente incremental. Entonces, el cociente incremental sería dividir a el incremento de la función sobre delta x, como venimos haciendo. Así que tendríamos u por delta b, distribuyendo tendríamos sobre delta x más b por delta u sobre delta x, y el último sería delta u por delta b sobre delta x. Cuando hacemos el cociente, observamos que lo dejamos armado de tal forma que tenemos un cociente incremental. Pues recordemos que ahora vamos a sacar el límite del cociente incremental. Así que tendremos el límite de este cociente incremental, y en la última expresión observemos que podemos decir que vamos a tener delta u sobre delta x por delta b. En este caso, observemos que si delta x tiende a 0, cuando encontremos el límite, delta b también va a tender a 0. Así que si ahora hacemos el límite para encontrar la derivada de la función cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, va a ser igual al límite delta x tiende a 0 de u por delta b sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de b por delta u de delta x, y el último término se desprecia, ya que tendríamos el límite de delta u sobre delta x va a tender a 0. Cuando tiende a 0, delta b también tiende a 0. Así que lo que podemos decir acá, que la derivada, según la definición que habíamos visto, es igual al límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, y de los dos términos que nos están quedando acá, el primer término es u por b' más, o sea, la derivada primera de delta b, es el límite de delta x cuando tiende a 0 de delta b sobre delta x, es b', o sea, la derivada de b, y el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u ahora con respecto a x es u'. Así que el segundo término ahora decimos que quedaría b por u', y es lo que habíamos planteado en un principio. La derivada de la función donde tenemos el producto de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Por lo tanto, generalizando, o sea que ahora si tenemos una función u por otra función b, por otra función, por otra función, por otra función, ¿cuál será su derivada? Va a ser la suma de todas las del producto de todas las funciones o la derivada de una de ellas, sin repetir. En el primer caso va a ser la derivada del primero, por el segundo, por la tercera función, por la cuarta, la quinta, todas las funciones, hasta completar todo el producto. Más, ¿quién va a seguir? Va a ser u por ahora b' por más, y así sucesivamente hasta llegar a w. Por lo tanto tendríamos u por b por todas las funciones hasta la derivada de w. Un ejemplo muy sencillo con la derivada que hasta ahora sabemos. Vamos a suponer que tenemos el producto entre 3 por x. Entonces, ¿cómo sería esto? La derivada va a ser la derivada del primero, que es 0, por la segunda sin derivar, más ahora la derivada de la
segunda por el primero sin derivar. Así que sería 3 por la derivada del segundo, que es 1, según lo habíamos aprendido. Así que tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Resultado final, 3.